Vamos al primer Santiago de las Indias de América con don Jaime Tomás. Buenos días, don Jaime. Buen día, señor Martínez Pozo. Buen día a los distinguidos miembros de este programa. En Puerto Plata se conoció esta semana el juicio contra el pelotero Wander Franco por el hecho de haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad. Y bueno, el juicio está pospuesto para otra ocasión. Todavía no está claro qué es lo que va a suceder ahí. Ayer el abogado del pelotero decía que ese pobre muchacho, Wander Franco, un joven pelotero con dinero, con nombre, en su momento una adolescente que lucía mayor de edad, como sucede hoy con miles de adolescentes, de jovencitas de 14, 15, 16 años, que lucen ser mujeres. Y hay que estar pidiendo cédula y no olvidemos que las cédulas se falsifican, especialmente en la capital del país. Y bueno, y hay muchísimas adolescentes, varones y hembras, que compran cédulas falsificadas, y esperemos que la nueva cédula no lo permita, esa falsificación, para poder penetrar a discotecas, especialmente cuando viajan fuera del país, donde sí se le exige un documento. Y esa situación es lamentable para este joven pelotero con una carrera brillante que algunos dicen que no podrá volver a las grandes ligas, aunque sea no condenado por el hecho de que ya el padre que mantenía una acusación dice que ya no la sustenta, y todo el mundo se imagina qué pasó ahí para no hacerlo. El Ministerio Público tiene que continuar con sus alegatos y su petición de encarcelamiento para el pelotero y la madre de la joven. Pero quiero engarzar también otro hecho que aconteció reciente en mayo en una escuela de la comunidad de Colorado que pertenece al municipio de Puñal, provincia de Santiago, en la que dos estudiantes, adolescentes de 17 años, violaron supuestamente a una compañera de estudios de 16. Y esto es otro tema que se está conociendo. Hoy se va a conocer nuevamente el hecho en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago. Con estos temas, este es más grave todavía porque en el del pelotero Wander Franco, por lo menos la adolescente lo consintió, aunque la ley prohíbe toda relación de adultos contra menores. Pero en este caso ya es una violación por parte de dos adolescentes de 17. Y yo me entiendo, como analfabeta funcional que soy, que hay que revisar un poco de esto de esta ley, porque estos menores de 17, adolescentes ellos, debieran ser juzgados como adultos en este caso. Debieran serlo. Y en otros muchos casos que involucran adolescentes, o a menores de 18 años, porque aún con 16, aunque tienen cédula, siguen siendo para la ley menores de edad. Y hay actos cometidos por menores de edad que son abominables y que debieran ser censurados y juzgados como adultos. Hay sociedades desarrolladas mucho más adelantadas que la nuestra, y que donde se puede, y un juez decide cuándo una persona debe ser juzgada como mayor de edad o como adolescente. Y esto debiéramos revisarlo. Pero aquí no se, ni siquiera se aprueban nuevas leyes, mucho menos revisar las que tenemos, que hay muchas que son obsoletas y que merecen una atención especial. Porque no es lo mismo un adolescente de esta generación que un adolescente de 30 o 40 años atrás, donde sí había inocencia en esos jóvenes. Ya las cosas han cambiado, ya el Internet lo ha modificado todo. Y ya veremos qué va a pasar con los estudiantes. Ya una investigación que hizo el INASIF determinó que ciertamente la jovencita fue violada forzosamente. O sea que, pero hasta que un tribunal no castigue a los adolescentes, tenemos que hablar de supuesta violación o violación supuesta. Otro tema es el caso de los choferes de Santiago que están siendo ya afectados, primero por la ruta del teleférico, que es un tramo de hecho poco ocupado en los carros del teleférico,
Se espera que se vean afectados muchos más cuando entre en operación el monorriel, que no sabemos para cuándo será esto, porque se han puesto fechas y se sabe que el monorriel no estará terminado a su totalidad, por lo menos hasta final del 2026 y cuidado si en el 2027. Ahora la ONSA ha instalado autobuses para completar el circuito planificado para el transporte de Santiago. ¿Qué sucede con los choferes? Bueno, pues que distintos funcionarios, bueno, el mismo presidente de la República cuando anunciaba la construcción del teleférico y del monorriel, había dicho que los choferes iban a ser compensados de alguna manera. El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte, el señor Juan Marte, ha dicho que en las oficinas de esa institución se han reunido muchísimos funcionarios con los choferes prometiéndoles que no los van a desamparar. El ministro de la Presidencia, el director ejecutivo del Intran, del DGCET, de Energía y Minas, todos han hablado, pero sin embargo no se conoce ninguna acción que beneficie a los choferes. Por ahora, los autobuses están transitando un corredor que no los afecta mucho. El tramo que tiene el teleférico tampoco los está afectando mucho, pero ya entonces se verá cuando el monorriel entre en operación que sí va a cubrir áreas populosas, desde el sector Santiago Oeste hasta llegar a la avenida Yapur Dumit y otras ramificaciones que se contemplarán para el futuro. Ahí también está, de hecho, el FITRAN, que es el órgano que está a cargo del teleférico, del monorriel y del transporte masivo en autobuses, también con el sueño de ciclovías. Un sueño, una utopía en un país donde no se respeta nada. Imagínense ustedes un tramo para bicicletas. Pero en cuanto al FITRAN, el encargado de esta área, el responsable de ver con el teleférico y el monorriel, no es un hombre que se comunique mucho con la población, no se reúne con mucha gente, no tiene contacto con los medios de comunicación y entonces él va manejando los asuntos. Es un fracaso la ruta del teleférico, vemos los carros vacíos permanentemente, no están ocupados, a veces los fines de semana algunas personas lo utilizan para hacer turismo interno, pero para nada más. Y eso es lamentable porque es una inversión muy elevada. Esperemos que el monorriel sea mucho más activo. Entonces, el lunes, la policía puso en servicio a los denominados patrulleros en la capital. Mañana va a traer un contingente de nuevos policías que van a ser instalados en Santiago. Es un plan piloto, lo ha dicho el comisionado para la reforma, que es un general retirado de la policía colombiana. Tienen uniformes muy bonitos que se parecen en algo a los uniformes de la policía londinense de Inglaterra, de Londres. Y ya veremos, el mismo comisionado en una entrevista que yo le hice la semana pasada admitía que esos policías no están entrenados para el manejo de armas de fuego, solo tienen en su cinto una pistola taser. Hay quienes consideran que el hecho de tener cámaras que para grabar toda su actividad, esto es un hecho a favor. Bueno, yo creo que hay que dar el beneficio de la duda, pero para mí es inexplicable que esta policía no esté armada, que no porte armas de fuego. Con el tigueraje que hay hoy día, recordemos que recientemente una policía de la DGCET fue estrellada contra el pavimento por un conductor incómodo que estaba discutiendo con una fémina en un vehículo es algo civil que no contiene cárcel y por consiguiente se le colocó un impedimento de salida y qué sé yo hasta que se juzgue, pero no va a pasar nada. Y ya los legisladores debieran pensar en una nueva ley que proteja al policía, que le dé al policía la ganancia cuando la tenga contra un ciudadano irrespetuoso, irresponsable, guapetón, que no tiene ningún temor en desafiar a la autoridad y enliarse en una pelea. Entonces, debe existir una ley que proteja ese accionar a favor del policía.
ya que estamos hablando de mucha teoría. Pero bueno, veremos este plan piloto a ver si va a funcionar. En Colombia, donde el comisionado fue general de la policía, en Bogotá, la capital, los policías no andan desarmados. Los policías andan armados, en pareja, en motocicletas. Y por cuadrante hay vehículos, entonces camionetas. Entonces, no sé, este afán de que estemos tan civilizados para utilizar una policía que no tenga un arma de fuego. En mi opinión, debieran tener pistolas y metralletas también, como usa la policía en Estados Unidos, en todos los estados. Pero aquí no, aquí estamos en una especie de Suiza, el país pacífico que es Suiza, que nunca ha querido meterse en problemas. Y ya veremos qué es lo que va a pasar ahí. Esperemos la llegada de esa policía mañana y esperar entonces qué va a pasar. Pero los policías no están entrenados en las academias de San Cristóbal, de Atillo, y en la de Río San Juan, entre Río San Juan y Gaspar Hernández, en la costa norte. En esas academias no lo entrenaron para disparar. O sea que si se decidiera en algún momento entonces que utilicen armas de fuego, tendrán que enseñarlos a disparar, cosa que debieron hacerlo en el entrenamiento, en mi opinión. Pero bueno, allá los miembros de esa comisión creada por el Poder Ejecutivo para lograr la reforma policial. Hay que destacar que este es el único gobierno que se ha preocupado y ha invertido en la capacitación de los policías. Eso hay que admitirlo. Y uno puede estar de acuerdo o no, pero hay que reconocer eso. Este gobierno ha hecho muchísimo, más que todos los demás juntos, para tratar de tener una mejor policía. Pero eso conlleva otros elementos que hay que tomar en cuenta. En la semana pasada se celebraron o celebró el señor Plutarco Arias los 15 años del Grupo de los 100, movimiento que él creó hace 15 años. Plutarco Arias es un médico neumólogo muy prestigioso y conocido en Santiago, que fue ministro de Salud en la primera gestión de gobierno del PRM y del señor Luis Abinader, y que fue cancelado del Ministerio de Salud, aunque le dieron la oportunidad de renunciar y él no quiso. Pero en el acto que se hizo, pues, el único de los aspirantes presidenciales PRMistas convocado fue Wellington Arnaud. Y hay que destacar que cuando Wellington Arnaud llegó, hubo un aplauso estruendoso para recibirlo. Wellington está muy activo en esta zona del país porque está haciendo una obra colosal, que es la rehabilitación del arroyo Gurabo, el saneamiento del arroyo Gurabo, y viene a Santiago periódicamente y ahí tiene muchos contactos y tiene mucha gente dentro del PRM. Hay que ver cómo está fuera de la región norte. Y todavía Santiago, pese a que es la cuna de la vicepresidente, todavía la vicepresidente no ha iniciado formalmente un movimiento, no tiene nada todavía, todos son especulaciones que se hacen, pero no hay nada definitivo con relación a si ella va a aspirar. Todo el mundo cree que sí, pero ella no lo ha dicho oficialmente, ni tampoco hay una estructura que se conozca en Santiago, ni en ninguna otra parte del país. De manera que ya veremos. Y para terminar, quiero señalar que la Junta Central Electoral ha informado de aumento en su tarifario de documentación que involucra alrededor de 40 documentos que entregan las oficialías de Estado Civil. Para mucha gente esto no ha sido beneficioso porque la Junta acostumbró a la población a entregar documentos, algunos sin costo, que algunos se mantendrán, pero otros han sido aumentados en quizás más de un 50%. La Junta tiene ahora mismo un dilema, necesita alrededor de 6.000 millones de pesos para la nueva cédula y todavía el Poder Ejecutivo no ha entregado ese dinero, lo ha prometido, pero no lo ha entregado. Y entonces la Junta Central tiene oficialías repartidas por todo el país, en todos los municipios, más de una, y por consiguiente un personal bastante elevado y tiene que recaudar fondos para poder cubrir sus gastos administrativos. No puede depender solo del dinero, del presupuesto que contempla el gobierno en el presupuesto nacional. Entonces, hay quienes no entienden esto y consideran que la Junta no debió hacer estas elevaciones de pago de sus
documentos a entregar. Y bueno, la Junta lo necesita, eso es lo único que yo puedo decir, que la Junta necesita más dinero, recaudar más dinero para poder compensar el déficit que año tras año acumula la Junta Central en todas las gestiones. No es un asunto de un periodo, ¿no? La Junta Central siempre ha estado sobregirada en sus funciones porque son muchas las que tiene que ver especialmente con el gasto exagerado que conllevan los procesos electorales, que no se tienen muy en cuenta. Y al ser dos procesos por separado, pues los gastos se multiplican. Esa es la realidad. También se cuestionan los aumentos que ha declarado el MIBET, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, que tiene que supervisar las construcciones en todo el país y que debe hacerlo constantemente. El MIBET lo que ha hecho es que ha facultado a distintas empresas o profesionales de la ingeniería para que puedan supervisar, porque todos los vaciados que se van a hacer, todas las columnas que se van a colocar tienen que ser supervisadas, porque si no, fácil que en el plano aprobado hay una cosa y en la realidad después aparece otra. Esa es la realidad. De manera que es normal que los constructores se estén quejando, porque además los costos de los materiales de construcción, que son importados la mayoría, también se elevan constantemente. Pero a fin de cuentas, los constructores pasan esos gastos extraordinarios al comprador. Entonces, es el comprador el que siente y el que vive el encarecimiento de una vivienda. No es el constructor. El constructor, bueno, tengo que pagar esto, se lo aumento al costo de la vivienda. Entonces, eso es lo que hay que revisar. El comprador que tiene las dificultades para adquirir un inmueble, más ahora con una tasa que cada día se eleva por la misma razón, por los problemas económicos que estamos sufriendo. Pero bueno, eso se maneja en forma muy política en el país. Termino de esta manera, distinguidos señores. Don Jaime, pero díganos algo del ambiente después de las elecciones del CEDES en Santiago de los Caballeros. Hemos visto algún esfuerzo de Sonia Guzmán, la ex embajadora en Washington, por tratar de armonizar después de la aparente división en la que ha quedado esa institución. Y si usted sabe algo de cómo se manejan las distribuciones de dividendos en algunas instituciones que han sido empujadas por estos sectores en Santiago, como digamos proyectos de desarrollo, el aeropuerto, el Homs. ¿Cómo se distribuyen los beneficios ahí? Y si eso tuvo algo que ver con esta situación en el CEDES. Bueno, digamos que el proceso electoral, de hecho el CEDES, que era del conocimiento de una minúscula parte de la población de Santiago, pasó a una dimensión nacional cuando los dos candidatos, una acción que por primera vez en los 30 años y pico del CEDES, por primera vez participaba una plancha adicional, siempre era una sola plancha y era por consenso. Y entonces cuando de alguna manera intervino el gobierno tratando de buscar solución a la situación que se presentó antes de las elecciones. Y durante las elecciones también hubo un mal manejo por parte de la misma organización y de las autoridades, porque militarizaron y policializaron toda el área del edificio empresarial, del área que está en el área monumental, suponiendo que ahí iban a ocurrir cosas, actos de violencia, cosa que no ocurrió y ni se esperaban. Pero bueno, las elecciones fueron muy cerradas, y esto dejó un sabor agridulce al ganador, que fue el reelecto ingeniero Ricardo Fonder. No habrá división porque esta entidad no es más que una planificadora de planes para el desarrollo de Santiago. Entonces, los miembros no están muy activos en esa entidad, que la gente conoce más que como sede, lo conoce como el plan estratégico. Entonces, no habrá división ahí, porque repito, los miembros nunca son llamados para que participen en su mayoría en los proyectos que se elaboran y que tienen que ser entonces
consensuados con el ayuntamiento que coge y deja, o con el gobierno central que hace lo mismo, coge y deja. Hasta ahí las funciones del CEDES es de planificar, de manera que no recibe, se supone que no recibe dinero de ninguna parte. Lo que sí se manifestó una vez más en ese proceso es que hay un grupo de empresarios, 4 o 5, que tienen una hegemonía y tienen control del CEDES, de la Asociación para el Desarrollo, de la Corporación Zona Franca, de la Universidad ISA, del fondo que se llama Fondesa, del Banco Fondesa, que se creó como Banco Fondesa y que es de privado, de capital privado, de accionistas privados, que la mayoría son empresarios que pertenecen a esas instituciones. De la Corporación Zona Franca se ha publicado, yo no lo he constatado esto, que el presidente representa a la corporación en la empresa Aeropuerto Internacional del Cibao y que recibe un dinero anual como parte de esa representación que él hace por parte de la corporación. Y lo mismo, la corporación es socia del Hospital Metropolitano de Santiago y el presidente, representante de la corporación, recibe dividendos por eso. Eso es lo que se ha publicado, pero yo no lo he constatado, no lo he investigado, no puedo garantizar que es así. Eso es lo que se ha conocido. De manera que de eso surgió supuestamente un incidente, no, digamos que una separación o un castigo contra el senador de Santiago, Daniel Rivera, que estuvo apoyando a la plancha contraria a la ganadora, cuando los demás funcionarios que forman parte de sus instituciones del CEDES votaron por la reelección. Pero él parece que dijo, no sé, no lo puedo asegurar, él parece que dijo que iba a votar por la plancha contraria. Y entonces esto habría generado algún tipo de disgusto con la vicepresidenta de la República. No sé si es cierto. Eso es lo que yo he sabido del doctor Daniel Rivera, que es el senador, y que habría dicho que votaría, no sé dónde lo dijo, que votaría por el candidato opositor, que en este caso fue el señor Sandy Filpo, el mismo que procuró una entrevista y que hablara la señora Sonia Guzmán. Y esa es la situación al día de hoy. Ya no se habla del CEDES, ya no se habla del plan estratégico, porque digo, insisto en que esta institución no es una institución que tenga mucho movimiento público, sino que su accionar es de carácter muy cerrado, porque su propósito fundamental es crear planes de desarrollo para la ciudad corazón. Bueno, Jaime, pues son las... don sí. Jaime, entonces, con la reelección del señor, del ingeniero, sigue fuera el señor Ricardo, entonces ahora. ¿Qué? Margen de 4 votos, nada más, lo que se considera que en cierto modo fue un rechazo para él. O un buen trabajo de la plancha opositora, una de las dos cosas. Entonces, el señor Ricardo Fonder sigue siendo entonces por otro periodo presidente de ese Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, CEDES o Plan Estratégico. Bueno, pues muchas gracias, don Jaime. Un placer para mí. Cambio y fuera.